El mal te persigue. José cuenta que se mudó a Piura desde Chiclayo a fines de la década de 1990 en Perú. Poco después dice que su hermano lo siguió y alquiló una antigua casa construida de adobe, de un solo piso con techos de tejados viejos. Se veía bien desde afuera, no se sentía bien desde adentro. Según José, las cosas parecieron ir mal desde el momento en que su hermano llegó a mudarse a la casa. Era como si la casa lo rechazara de alguna forma. Cada día se sentía diferente. A pesar de que yo ya tenía tiempo allí y nunca sentía nada extraño, pero poco a poco todo cambió. Un día entré a la casa y dije, oh, hombre, se me erizaron los pelos de la nuca y me sentí incómodo, como si este lugar no fuera nada bueno. En ese momento pensé que yo era el que estaba mal. Quizá estaba teniendo algunos problemas de salud de algún tipo, porque sentía como un dolor en el pecho que me asfixiaba. Otro día, mientras llevaba objetos al dormitorio, José dice que escuchó susurros, un susurro acalorado, casi una discusión, entre dos personas que parecían estar flotando en la parte superior del techo de la habitación. Mis vecinos más cercanos vivían a 30 metros de la casa. Era imposible que el sonido venga de otro lugar. Juro que el sonido se escuchaba encima de mi techo. José salió corriendo de la habitación y le preguntó a su hermano si él también había escuchado algo raro en la casa. Su hermano se había dado cuenta de la mala vibra, pero le aseguró a José de que todo estaría bien. Siempre en cuando seas bueno, su hermano le dijo a José. Soy bueno, pero esto no es normal. Al día siguiente, José llegaba tarde de trabajar. Abrió la puerta y prendió su pequeña vela. Se sentó frente a una silla para quitarse las botas, cuando vio de reojo pasar a una persona al fondo del pasillo, en dirección al baño. Pensó que se trataba de su hermano. Al cabo de un momento fue al baño para preguntar si ya salía de allí para poder usarlo. Cuando vio que la puerta estaba abierta y nadie estaba allí, rápidamente buscó por las habitaciones de la casa y no había nadie. Cuenta José que entró en desesperación. Prendió su radio y prendió todas las velas que tenía. Cuando su hermano llegó le contó lo sucedido. Me voy a la ciudad y probablemente no vuelva a pasar una noche aquí, dijo José. Nunca más pasaré la noche allí. Se alquiló un cuarto en la ciudad y su hermano se quedó solo allí. Eventualmente el hermano de José trajo a su familia a vivir a esa casa, su esposa y su hija. Cuando José visitó a su hermano le preguntó a su cuñada si no habían ocurrido cosas extrañas en la casa, pero ella le dijo que nada había ocurrido. José optó por no contar nada para no asustarla. Un día su hermano llamó alarmado a José. Su sobrina de 4 años se había perdido. Buscaron por muchos sitios. Lo más alarmante, sin embargo, fue cuando José dice que encontraron a su joven sobrina deambulando sola por una carretera solitaria con la mano en el aire. La policía llegó a la casa para investigar el incidente y cuando se le preguntó a la niña de 4 años de su hermano, explicó que había ido a dar un paseo con la anciana que vive aquí. Ella solo quería salir a caminar, así que salimos a caminar. Dado que la puerta de la entrada era demasiado pesada para que una niña de 4 años pudiera abrirla sola, nadie podía entender cómo pudo salir de casa. Según José, su sobrina dijo, la anciana abrió la puerta, luego acariciamos al perro por un rato y luego salimos a caminar. Ella era tan inocente y honesta a los 4 años que él no podía llamarla mentirosa. Su cuñada luego se puso a llorar y contó todas las pesadillas que habían estado viviendo, que a donde iban siempre les pasaban cosas extrañas. Encontraron muerta a su pequeña mascota metida en el inodoro, en su anterior casa. Tocaban la puerta de su dormitorio a medianoche. Se veían sombras paradas en las ventanas que solo se quedaban allí. También se escuchaban personas murmurando en la sala mientras ellos dormían en el cuarto. Incluso escuchaban las ollas de la cocina sonar como si alguien las estuviera usando. Todo esto comenzó desde que el hermano de José se puso a leer las cartas como negocio. Le leyó las cartas a muchas personas y aprendió a ser limpias, pero poco a poco fue trayendo las cosas malas. La energía de él era diferente y comenzaron a pasar cosas extrañas a su alrededor. No importa dónde se mudaran, siempre los perseguían estos sucesos, pero el hecho que su hija sufriera un rapto a plena luz del día fue lo último que podía soportar. La familia comenzó a acudir a la iglesia. Poco a poco las situaciones extrañas fueron desapareciendo. Hoy en día es algo que preferimos no recordar, pero sí les puedo aconsejar a que no se metan con cosas de las que no pueden comprender, porque puede que sin querer terminen atrayendo cosas de las que se pueden arrepentir. La parada fantasma. De camino a casarse mi sobrino, íbamos él y yo emprendiendo un viaje por la carretera de 800 millas desde Carolina del Norte hasta Lafayette, Indiana. Es la 1 de la madrugada de una fría noche de enero del 2014. Hace mal tiempo y la temperatura está a -2 grados.
A medida que nos acercábamos a Indianápolis, descubrimos que no teníamos dinero para pagar la gasolina para abastecer el coche, que está a punto de agotarse. El ajetreo de alistar todas las cosas y las llamadas para hacer las coordinaciones nos descuidó. Al crecer en la industria del transporte por carretera con mi padre, decidí parar en una parada de camiones, pero debido a que las principales autopistas interestatales estaban cerradas debido al clima, salimos de la autopista principal y buscamos una parada de camiones en las carreteras secundarias. Al cabo de unos 20 minutos y casi al límite de combustible, encontramos una parada de camiones más pequeña. Tenía un camión y era un poco extraño. Era un camión con un remolque oscurecido. No había marcas reales en él, nada distinguible. Entramos con la esperanza de que un empleado o una camarera nos consiguiera unos cuantos dólares para comprar gasolina suficiente para poder llegar a Indianápolis. Momento en el que iríamos al banco, sacaríamos dinero en efectivo y devolveríamos el préstamo. En el interior encontramos un restaurante ordenado, ocupado por una camarera, una cocinera y un camionero solitario. Entré, hablé con este conductor y nos compró una taza de café. Nos sentamos allí y hablamos durante unos 30 minutos sobre lo que estaba pasando y por qué nos dirigíamos, dónde estábamos y qué estábamos haciendo. Nos dio unos 20 dólares para la gasolina. Salí y puse gasolina. Volví a entrar y le dije, oye, te lo agradezco mucho, volveré. Cumpliendo con mi palabra, retiré el dinero en efectivo del banco al llegar a Indianápolis y regresé al restaurante. Cuando llegamos alrededor de las 10 de la mañana, el lugar estaba tapiado. Parecía que había estado abandonado durante unos años y el camión ya no estaba. Pero acabamos de estar allí. Dudé de estar en el lugar correcto. Condujimos unos minutos más allá, pero en efecto, ese era el lugar. Nos fuimos y llegamos a otro pueblo. Nos encontramos a un oficial de policía estacionado en el estacionamiento. Explicamos lo que sucedió apenas unas horas antes, a lo que el policía se ríe y responde, «Oh, conociste al fantasma de los tres». Entonces nos encontramos conversando, tomando una taza de café e interactuando con 3 personas en un restaurante que tenía una bomba de combustible. Conseguí gasolina por el valor de 20 dólares, le contamos. Cuando regresé estaba tapiado. Si mal no recuerdo, el policía dijo que había estado tapiado durante los últimos 25 años. Pero ¿cómo es posible que suceda? Mi auto ya no tenía combustible y ahora lo tiene. Recuerdo claramente el sabor del café, el tacto del billete. ¿Cómo es posible materializar tales cosas? Esto no parece ser obra de fantasmas, sino de algo más. Es algo que no tiene explicación, lo veas por donde lo veas. Ambos estamos seguros de lo que vimos y vivimos allí. No bebimos ni soñamos. Entonces, ¿qué cosa pudo haber pasado? No me canso de contar esta historia. Es simplemente increíble. Mi amigo imaginario. Jacqueline dice que si bien sus recuerdos se han desvanecido con los años, recuerda haber tenido un amigo imaginario cuando era joven. Sus abuelos, Julia y Walter, vivían en una pequeña casa con un tranquilo patio trasero. Jacqueline recuerda haberlos visitado cuando era niña. Tengo muy buenos recuerdos de mi abuelo Walter. Cuenta Jacqueline, se sentaba debajo del árbol conmigo y me contaba historias. Las historias a menudo trataban sobre su vida y sus recuerdos de la prohibición. En realidad era un personaje muy interesante. ¿Qué es lo extraño de mi historia? El único problema es que mi abuelo murió en 1981 y yo nací en 1982. Creo que nunca me di cuenta de que estaba recibiendo historias de un fantasma. El resto de mi familia sabía de su presencia en la casa. Mi abuela Julia nunca se quedaría en la casa durante el aniversario de su muerte. Mi abuelo Walter murió en esa casa. Recuerdo también escuchar a mi abuelo Walter levantarse en medio de la noche cuando yo me quedaba en la casa. Nunca se me ocurrió que estos eran recuerdos de una entidad. En retrospectiva, mi amigo imaginario de la infancia era en realidad mi abuelo muerto. Arroja una luz diferente porque era pariente y no un extraño. Mi familia quedaba boca abierta cuando le contaba historias del abuelo que yo no debía de conocer, pero yo sentía a mi abuelo de forma física y de una energía noble. Dicen que cuando las personas mueren se van completamente y son los espíritus malignos los que se hacen pasar por nuestros parientes, cuando en realidad no lo son. Pero yo nunca lo sentí como algo malo. Para mí fue como hablar con mi abuelo en vida. Que en paz descanse.